Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Caro y hoy les quiero platicar. Me aventé un hat-trick de libros de escritoras mexicanas porque ya me habían estado diciendo que por qué no leía literatura en español, que qué malinchista, que no sé qué. Güey, cero. O sea, solamente que creo que me gusta entender a las mujeres o la forma de pensar de lugares fuera de mi contexto normal. O sea, yo soy mexicana, vivo en México, vivo en México, aprendí aquí sobre el movimiento feminista, entonces me gusta entender a mujeres feministas o no feministas, pero fuera de mi país. Pero no quiere decir que no me guste leer a mexicanas, ni latinoamericanas, ni nada por el estilo. Y por eso me aventé como 3 libros. De hecho, en septiembre les puse ahí una cajita en mi Instagram que es que lees caro, @que lees caro, y les pregunté que qué escritoras mexicanas me recomendaban. Y con base a eso, pues me puse a leer 3 libros así seguiditos. Entonces se los quiero platicar, aunque ya se los iré desmenuzando más adelante. El primero de ellos es este de aquí. Espero que se vea. Es de mi Kindle. Está súper chiquito, pero es Cartucho de Nelly Campobello o Campobello. Y ella es una mujer que creció en Chihuahua, pero bueno, seguramente muchos la ubican, espero, porque también tuvo un papel muy importante en la cultura de nuestro país. Fue directora de la Escuela Nacional de Danza y de hecho tuvo un final medio turbio que ya mejor les platicaré en Instagram para no extenderme. Pero este libro está, no voy a decir bonito, está interesante porque ella creció en Chihuahua durante la Revolución. Entonces le tocó ver tal cual todo el movimiento de Francisco Villa allá, que a mí personalmente Francisco Villa no es como que de mis héroes nacionales favoritos, pero tanto Nelly como su mamá lo tenían súper, no sé si endiosado, pero nadie se podía meter con Pancho Villa porque ellas eran como fieles a la causa de Villa, los villistas, por decirlo así. Y lo que te platica, obviamente ella era una niña cuando pasa toda la revolución. Y entonces cuenta desde primera persona cómo vivió ese proceso. Entonces como un niño, la verdad es que no tienes todo el bagaje para decir esto está mal, cuánta violencia, no puede ser. O sea, ellos crecieron viendo esa violencia y se les hacía normal. De hecho, hay una, o sea, no les voy a spoilear, pero en uno de los capítulos cuenta cómo van pasando, o sea, llevan un muerto con las tripas de fuera y que ella está con, no sé quién, con su hermana, con alguien, y dicen como, ay, qué bonitas tripitas, están súper bonitas, y como que para ellos ya era normal ver muertos, mutilados, tripas, todo. Entonces habla de lo cruel que fue la revolución, digo, eso ya lo sabíamos, pero en el norte. O sea, Francisco Villa era un hombre bastante sanguinario y cruel, y no solamente él, sino había un entorno de violencia tan cañón que ya estaba normalizado. Y vaya, o sea, no sé si les suena familiar, es exactamente lo que está pasando ahorita en México también. Y cómo eso se traduce en la sociedad, ¿no? Al final, en el norte de México, también en el centro, en el sur, hemos crecido viendo la violencia. O sea, afortunadamente no, al menos yo, privilegiadamente no he visto algo tan grueso. Pero ¿qué pasa con todos esos niños que crecen viendo tanta violencia y viendo muertes y no sabiendo si mañana despiertan? O sea, ella cuenta como, pues ahora ya se murió fulanito, y ahora fulanito de tal lo fusilaron, y ahora fulanito de tal lo colgaron. O sea, no es normal ese nivel, pero creo que vale la pena leerlo porque lo cuenta, pues sí, como una niña, como algo literal, contar lo que pasaba en el día a día, parece casi un diario, y no hay una crónica tan apegada, o al menos eso es lo que yo leí tanto de ella como haciendo mi research. Es una crónica y no hay tantas así sobre la revolución. Lo que sabemos lo sabemos a grandes rasgos, pero un día a día de cómo se vivía en Parral o en Chihuahua esta lucha no tenemos. Entonces creo que nos sirve mucho para entender como mexicanos, o si no son mexicanos, para entender en México qué pasó en la revolución, cómo eso se traduce hoy a la violencia tan normalizada que tenemos hoy. Entonces los recomiendo mucho. El segundo de aquí, o sea, espero que haya alguien que me diga que no ama a Ángeles Mastretta, porque yo a todo el mundo le pregunto y todo el mundo lo ama. Y de hecho la encuesta de Instagram fue de las escritoras mexicanas que más me mencionaron. Ángeles Mastretta nació en México, su familia es de México, pero tiene ascendencia italiana, por eso el apellido.
Y este libro de aquí, La emoción de las cosas, digo, he escrito un buen de libros, pero este es uno de los más recientes y está súper emocional porque hace como una recapitulación de su vida hacia atrás. O sea, son como historias cortas en las que cuenta cuando era niña, cuando era un adolescente, cuando se casó, qué pasó con sus hijos. O sea, como que es un look back. El trigger de la historia es que su mamá fallece y entonces empieza a hacer como memorias para acordarse de ella y cómo influyó en su vida. Y la verdad es que al principio lo empecé a leer y como que no me hacía clic, pero empecé a avanzar y me identifiqué con muchas cosas. O sea, casi me manda a terapia este libro porque pues habla de muchas cosas, de la relación con sus padres, de cómo se puso a escarbar la historia de su papá. Su papá nació aquí en México, su abuelito era italiano, el papá nació aquí en México, pero el abuelo lo manda a Italia, a la Segunda Guerra Mundial, a servir a su país. Y regresa cambiado el papá, escarba mucho en eso, entonces como que el trasfondo, el entre líneas es como todos somos producto de la herencia familiar en cuanto a anécdotas, en cuanto a emociones, en cuanto a todo lo que nos pasa, la energía que nos pasa en nuestras generaciones anteriores. Entonces, te digo, son anécdotas súper distintas, no llevan un orden cronológico, literal, es como si se sentara en las tardes a escribir en su diario de lo que se acuerda y así te lo platica. Y te hace mucho clic, te hace pensar, habla de temas que son esenciales para todo, nuestro sentido de pertenencia, nuestra relación con nuestras figuras primarias de afecto, con tu familia, qué se siente vivir en una ciudad, los que vivimos en Ciudad de México, tan insegura pero que a la vez amas. Entonces me identifiqué muchísimo y aparte Ángeles Mastretta escribe hermoso. Entonces, vean, está súper chiquito, se los recomiendo un buen. La verdad es que yo es un libro que para gastalona que soy, ya compré unas cuantas copias porque se los estoy mandando a varias de las mujeres que quiero mucho en mi vida. Entonces, se los recomiendo mucho, les va a gustar. Y ya por último, descubrimiento de el año, en la encuesta salió mucho Guadalupe Nettel. Yo la había escuchado, yo creo que cuando estudiaba, la verdad es que nunca le puse atención, pero muchas mujeres que, o sea, que saben triplemente más de literatura que yo me la recomendaron, así que compré este libro de aquí, El matrimonio de los peces rojos, que son varios cuentos, tres, 5 cuentos más o menos que escribió ella, son cortitos, pero escribe, siempre digo súper bonito, ya no voy a decir bonito porque qué básica, pero escribe de una forma que te metes en la historia. No sé si a ustedes les pasa, hay autores que escriben y neta te tienes que concentrar un buen para que te entre lo que están diciendo. Y con Guadalupe Nettel no, o sea, como que lees y ya te estás imaginando la historia. Tiene una forma de escribir en la que te sientes dentro de la historia y lo vas leyendo y vas viendo los detalles. Creo que eso es lo que pasa. Es tan cuidadosa con los detalles que estás leyendo y estás adentro de eso. Entonces, el punto de todas las historias es como, bueno, esa es mi conclusión personal, espero que ningún profesor de literatura esté leyendo esto, pero mi conclusión personal es que en todas las historias, el centro o uno de los personajes principales es un animal, pero además habla de cómo lo que generalmente nos repele o nos da asco o como que lo tenemos en el tabú, es parte de la naturaleza humana. Entonces habla de, o sea, no les voy a spoiler, pero de cucarachas, de hongos, de muchas cosas, bueno, también de violencia, pero más entre líneas, como temas que generalmente les subimos porque nos dan las ñañaras, pero ella las mete a las historias y te explica en el cuento cómo forman parte de la naturaleza humana y son un reflejo de lo que no queremos ver dentro de nosotros mismos. Entonces se los recomiendo mucho, yo ya sí voy a pedir muchísimos más libros de ella, me han contado que tiene más y de hecho en la Feria Internacional del Libro vienen más libros. Entonces se los recomiendo mucho, este o cualquier libro de Guadalupe Nettel. Cuéntenme qué les pasa y muchísimas gracias por la recomendación. Y pues esos son los 3 libros books. Estoy pochando cañón, perdónenme, ya es muy tarde hoy. Pero son los 3 libros que les platiqué el día de hoy, que son de escritoras mexicanas. Voy a seguir leyendo más escritoras, no solo México, latinoamericanas, literatura en español, lo prometo, pero no se me cierren. O sea, aquí se va a leer de todo porque queremos entender la situación de las mujeres en todo el mundo, no solamente aquí.
Entonces, espero que les haya gustado el video.